Queremos dar inicio a este nuevo módulo que se titula Introducción a la Biblia, módulo 2. Pero antes de explicar un poco lo que contiene este nuevo módulo, queremos empezar orando. Inclina tu rostro conmigo, oramos al Señor. Padre amado, queremos orar, ir delante de tu presencia para agradecerte por todo tu amor, por toda tu misericordia que usted ha tenido con nuestras vidas, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra, por el privilegio que tenemos de introducirnos en tu palabra. Le pedimos en esta hora, Señor, que usted nos habilite, nos abra el entendimiento, nos dé la sabiduría para poder, Dios mío, iniciar este nuevo módulo que se titula, Señor, Introducción a la Biblia. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el módulo pasado pudimos ver algunas cositas ya sobre la teología sistemática. Bueno, hicimos como un pequeño resumen acerca de la teología sistemática a grandes rasgos. Pero hoy día nos toca un poquito ver el tema, digamos, de la introducción a la palabra de Dios, ¿ya? Y partimos viendo lo que es el método cronológico, ¿ya? Bueno, hoy día la mayoría de los institutos bíblicos y universidades ofrecen cursos de introducción al estudio del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ya eso lo sabemos la mayoría de los que estamos insertos en el mundo, digamos, del cristianismo. Y hoy día en muchos lugares se ofrecen varias enseñanzas acerca de lo que es la teología, ¿ya? Pero el método más simple, ¿ya? ¿Cuál sería el método más simple para poder hacer una introducción, digamos, relativamente ordenada a la Biblia? Colocar cada libro en una de las 12 divisiones históricas, ¿ya? Lógicas. Esto es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Cada etapa describe un periodo de tiempo particular y único de la revelación progresiva de Dios al hombre. Estas 12 divisiones son históricas, no dispensacionales en naturaleza, ¿ya? Y aquí tenemos un estudio rápido de estas 12 etapas, ¿ya? Que revela lo siguiente. La primera etapa es la etapa de la creación. La etapa de la creación tiene la creación misma, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Esos son los 4 puntos que conlleva la etapa de la creación. La segunda etapa sería la etapa patriarcal, que conlleva la vida de Abraham, ¿ya? De Isaac, de Jacob, de José y de Job. Después comienzo de la nación hebrea y después la llegada de los hebreos a Egipto. Después tenemos la otra etapa, que es la etapa del Éxodo. La etapa del Éxodo conlleva la liberación de Egipto, ¿ya? El otorgamiento de la ley, la erección del tabernáculo y el fracaso en Cades, ¿ya? Después tenemos la etapa de la conquista, ¿ya? La etapa de la conquista conlleva la invasión de la tierra, dominación de la tierra y división de la tierra. La etapa de los jueces conlleva el ministerio de 12 reformadores militares, el matrimonio de una joven moabita y el llamamiento y ministerio de Samuel. Después tenemos la etapa del Reino Unido, ¿ya? La etapa del Reino Unido conlleva el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Después tenemos la recuperación del arca y la conquista de Jerusalén. Y finalmente tenemos la construcción del primer templo. Después la otra etapa es la etapa del reino dividido. La etapa del reino dividido conlleva la guerra civil, la conquista de 10 tribus por Asiria, ¿ya? Y la conquista de 2 tribus por Babilonia. Después tenemos la etapa de la cautividad. La etapa de la cautividad conlleva el ministerio de Daniel y de Ezequiel, la caída de Babilonia y el surgimiento del imperio persa. La etapa del retorno, el decreto de Ciro, la construcción del segundo templo y la liberación de los judíos en Persia. La etapa de los evangelios, nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Etapa de la iglesia primitiva,
conlleva el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Ministerio de Pedro, Esteban y Felipe, eso se encuentra en Hechos capítulo del 1 al 12. Y tenemos el ministerio de de Pablo, Bernabé y Silas, ¿ya? Eso se encuentra en Hechos capítulo 13 al 18, ¿ya? Recordemos, etapa de la iglesia primitiva, primeramente el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, el ministerio de Pedro, Esteban y Felipe, eso se encuentra en Hechos capítulo 1 al 12, ¿ya? Y finalmente el ministerio de Pablo, Bernabé y Silas, eso se encuentra en Hechos 13, capítulo 13, capítulo 13 al capítulo 18. Ya todo ese periodo, digamos, de capítulos. Y finalmente la etapa de las epístolas, que son las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas. ¿Ya? Eso sería básicamente las divisiones, ¿ya? O las dos etapas, ¿ya? Digamos, en las que nosotros estamos, estamos como ordenando de manera cronológica para poder, digamos, estudiar. ¿Ya? Y después tenemos las etapas básicas del Antiguo Testamento. Tenemos la etapa de la creación, la etapa patriarcal, ¿ya? Que son básicamente lo mismo que, mire, yo sé que a lo mejor es un audio, pero en el apunte, si usted ve, es lo mismo que vimos arriba, pero de una manera un poquito más ilustrativa, ¿ya? Hay información, por ejemplo, básica aquí que habla acerca de las etapas. Por ejemplo, la etapa de la creación, que la etapa de la creación conlleva Génesis del 1 al 11, ¿ya? Que va desde el pasado sin fecha hasta el año 2165 a.C. Los actores principales de esta etapa son Adán, Abel, Enoc y Noé. Y las acciones principales, la creación, la caída del diluvio y la torre de Babel, ¿ya? Después la etapa patriarcal, ¿ya? La etapa patriarcal conlleva entre los años 2165 y 1804 antes de Cristo, perdón. Estas etapas van desde Génesis capítulo 12 al 50 y también conllevan el libro de Job, ¿ya? Los actores principales son Abraham, Isaac, Jacob, José, Job, Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú. Las acciones principales de esta etapa son el comienzo de la nación hebrea, el pacto abrámico, los hebreos se trasladan a Egipto y Dios permite a Satanás probar a Job. Después tenemos la etapa del Éxodo, ¿ya? Tenemos los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ya? Tenemos los años 1804 al 1405 a.C. Los actores principales serían Moisés, Aarón, María, Eleazar, Coré, Balaam y Fineas, ¿ya? Y la acción principal o las acciones principales son la liberación de Egipto, la edificación del tabernáculo, ¿ya? La entrega de la ley y el fracaso de Cades Barnea. Después tenemos la etapa de la conquista con el libro de Josué entre los años 1405 y 1386 a.C. Tenemos también aquí los actores principales que vendrían siendo Josué, Caleb, Rahab y Acán. Y también tenemos las acciones principales que son la invasión de la tierra, la dominación de la tierra y la división de la tierra, ¿ya? Después tenemos la etapa de los jueces, ¿ya? Que se dividen en los libros de Jueces, Ruth, Primera de Samuel capítulo 1 al 7, entre los años 1382 y 1043 a.C. Los actores principales vendrían siendo Ahod, Barak, Débora, Gedeón, Jefte, Sansón, Ruth, Noemí, Boz, Ana, Elí, Samuel. Y las acciones principales, ¿ya? Vendrían siendo el ministerio de 12 reformadores militares, el matrimonio de una joven moabita, la oración de una madre y la muerte de un sacerdote. Tenemos también la etapa del Reino Unido, ya que esto aquí es un poquito más extenso, los libros.
tenemos 1 Samuel capítulo 8 al 31, 2 Samuel completo, 1 de Reyes capítulo 1 al 11, 1 de Crónicas completo, después tenemos 2 de Crónicas capítulo 1 al 9, tenemos Salmos, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Va del año 1043 al año 931 a.C. Los actores principales vendrían siendo Saúl, David, Salomón, Joab, Abner, Absalón, Goliat, Sadoc, Betsabé, la divina de Endor, Natán, Jonatán y la reina de Saba. ¿Ya? Algunos de los puntos importantes, algunas de las acciones principales vendrían siendo el triple ungimiento de David en Belén por Samuel, en Hebrón por 2 tribus y en Hebrón por las 12 tribus de Israel. La captura de Jerusalén por David, ya el traslado del arca a Jerusalén, el pacto davídico y la construcción del primer templo. Después tenemos la etapa del reino dividido, que los libros destacados serían 1 Reyes 12, capítulo 12 al 22, 2 de Reyes completo, 2 de Crónicas capítulo 10 al 36, Abdías, ya, Joel, Jonás, Amós, Oseas e Isaías completo. ¿Cuáles son, digamos, los periodos de tiempo? Tenemos desde el 931 al 605 a.C. Ya los actores principales vendrían siendo los reyes del norte: Jeroboam, Omri, Acab, Jehú, Jeroboam II y Oseas. Reyes del sur tenemos a Roboam, Acaz, Josafat, Usías, Asa, Ezequías, Manasés, Josías, Joacim y Sedequías. Y los profetas orales vendrían siendo Elías, Micaías, Eliseo, y varias figuras vendrían siendo Jezabel, Naamán y Atalía, Amasías, Gomer, Jezreel, Lo Ruhamá y Lo Amí. ¿Ya? Y algunas, digamos, algunas acciones principales, podríamos decir: la trágica guerra civil de Israel, la captura del reino del norte por los asirios, la liberación de Jerusalén de los asirios y el gran ministerio de predicación de los profetas orales. ¿Ya? Le invito a que pueda usted, digamos, examinar su apunte, ya, para poder confirmar esta información que se le está dando. Ya, lo voy a dejar hasta acá para que usted pueda tomar el apunte y también usted pueda, digamos, examinar un poquito, ya, para no hacer tan extenso el audio. ¿Ya? Después tenemos lo que es la etapa de la creación, ¿ya? La etapa de la creación. Vamos a partir ahora, ya un poquito, nos vamos a adentrar un poquito en lo que son estas etapas o estos puntos, ¿ya? Esta introducción a lo que es la etapa de la creación, ¿ya? Estos 11 capítulos son absolutamente vitales para el correcto entendimiento de los 1178 capítulos restantes de la Biblia. Si uno los acepta por su valor nominal, no tendrá dificultades con el resto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos con los puntos, digamos, más importantes, ¿ya? En relación a lo que tiene que ver estos 11 capítulos, ¿ya? Partimos con los 3 hombres importantes de esta etapa. ¿Cuáles son los 3 hombres más importantes de esta etapa? Son Adán, Enoc y Noé. ¿Ya? Los 4 eventos más importantes son la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Después tenemos el relato de la creación, ¿ya? El relato de la creación lo incluye todo, desde electrones a galaxias, desde dinosaurios a lirios y desde Adán a los ángeles. Esta etapa es la única que describe a Dios descansando. Tenemos Génesis capítulo 2, verso 2 al 3. Esta etapa nos habla del primer ser humano que fue creado, que fue Adán, y el primer humano que nació, que es Caín. ¿Ya? Esto se describe en Génesis capítulo 1, 26 y Génesis capítulo 4, verso 1. Esta etapa registra el hecho del primer hombre que murió, que es Abel,
y del primero que no murió, que es Enoc. Ya, esto lo encontramos en Génesis capítulo 4, verso 8 y Génesis capítulo 5, verso 24. En esta etapa aparecen por primera vez la serpiente, el cuervo y la paloma. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3 al verso 1 y Génesis capítulo 8 al verso 7 y Génesis capítulo 10. ¿Ya? Perdón, Génesis capítulo 8 versos 7 al 10. ¿Ya? En esta etapa se ven claramente la gloria de Dios en la creación, Génesis capítulo 1 verso 1, y la gracia de Dios en la salvación, que se encuentra en Génesis capítulo 6 al verso 8. En esta etapa contemplamos la más antigua civilización del mundo, que son los cainitas, y el ciudadano más anciano del mundo, que es Matusalén. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, verso 17 y Génesis capítulo 5 al 27. En esta etapa se describe la primera boda, el primer asesinato y la primera promesa del Mesías. Génesis capítulo 2, verso 23 al 25, Génesis capítulo 4, verso 8 y Génesis capítulo 3, verso 15. Después, en esta etapa nos da la ilustración de la religión humana, ¿ya? Que vendrían siendo la hoja de la higuera, y el primer ejemplo de la redención divina, que son las pieles de los animales. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3 al 7 y Génesis 21, ¿ya? Después tenemos que en esta etapa encontramos que en sus páginas, ya, los pecadores mueren ahogados y un santo se emborracha. Eso es la historia de Noé, por si acaso, ¿ya? Que los pecadores mueren ahogados, obviamente hace alusión a la historia de Noé, ¿ya? Génesis capítulo 7, verso 21, Génesis capítulo 9, verso 20 y Génesis 21, ¿ya? Después tenemos finalmente que en este periodo de tiempo, en estos puntos, ¿ya? Un barco se posa en un monte y una torre se levanta en una llanura. Génesis capítulo 8, verso 4, Génesis capítulo 11, del 1 al 4. Eso sería, digamos, los 11 puntos importantes que si nosotros los aceptamos, ya, así tal cual están, no deberíamos tener mayores problemas con el resto del Antiguo y Nuevo Testamento. Finalmente, vamos a hacer una visión panorámica del libro de Génesis, ¿ya? Una visión panorámica, ¿ya? Para poder entender un poquito el orden, ¿ya? Vendría primeramente la creación de todas las cosas, que se encuentra en Génesis del 1 al 2, y este capítulo y estos, digamos, y este punto de la creación de todas las cosas conlleva ciertos puntos, ¿ya? O ciertos temas que están dentro de este concepto de la creación de todas las cosas, que se encuentra en Génesis capítulo del 1 al 2. Vendría siendo, en la creación de todas las cosas tenemos el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día, ¿ya? Después tenemos la corrupción de todas las cosas, que se encuentra en Génesis capítulo 3 al 5, y ahí tenemos que nos encontramos con la sutileza de Satanás, capítulo 3, el pecado de Adán, que se encuentra en el capítulo 3. Después tenemos la redención de Dios, ¿ya? Que se encuentra en el capítulo 3, la historia de Caín y Abel, que se encuentra en el capítulo 4, y el ministerio de Enoc, que se encuentra en el capítulo 5. Después tenemos la condenación de todas las cosas, que eso se encuentra de Génesis capítulo 6 al 9. Tenemos las condiciones antes del diluvio, eso está en Génesis capítulo 6. La salvación por medio del diluvio, Génesis capítulo 7 al 8. Y la tragedia que siguió al diluvio, Génesis capítulo 9. Después tenemos la confusión de todas las cosas. Eso se encuentra en Génesis del 10 al 11. Y dentro de ese tema tenemos la arrogancia del hombre, el juicio de Dios y el origen de las naciones. Serían estos 4 puntos que están dentro de esta visión panorámica, ya vendrían siendo los puntos, digamos, más importantes para el libro de lo que tiene que ver, el primer, digamos, la primera etapa, ya, la etapa de la creación, ya, la etapa de la creación,
Y bueno, si nosotros aceptamos esta visión panorámica del Génesis, ya del 1 al 11, no deberíamos tener mayores problemas con la Biblia en general. Ya, eso. Bendiciones. Espero verlos en un próximo módulo.